Una, dos, tres. Buen día, nosotros vamos a hablar sobre el capítulo número 12. Para empezar, la función motora somática depende de la actividad de las motoneuronas espinales y básicamente esta actividad integradora de muchas aferencias van desde la médula, el tronco cerebral, el mesencéfalo y también niveles corticales. Y esto básicamente hace que regula la postura de nuestro cuerpo y hacer movimiento coordinado. Esta aferencia tiene tres funciones principales, que son que inducen la actividad voluntaria, ajusta la postura corporal y hacen movimientos suaves y precisos. Hablando de propiedades generales de los reflejos, nos habla sobre el arco reflejo, que es la unidad básica de la actividad, y aquí nos hablaba de la vía común final, que esta es cuando todas las inferencias neuronales afectan la contracción muscular y estas canalizan a través de ellos hacia los músculos. Y esta actividad refleja es estereotipada. Hablando de reflejos monosinápticos o también reflejo de estiramiento, nos hablaba que el arco reflejo más simple es el que tiene una sinapsis entre las neuronas aferentes y eferentes. En la imagen vemos la vía aferente, que es la azul, y la morada viene siendo la vía eferente. Dentro de estas tenemos los reflejos polisinápticos, que estos más que nada son aquellos que interponen interneuronas entre las neuronas aferentes y eferentes. Ya hablando de reflejos de estiramiento, o también podemos llamarlos reflejos miotático, estas más que nada es cuando el músculo estriado, con una inervación nerviosa, esta se estira y a la vez se contrae. También hablando del uso muscular, esta nos hablaba que es una pequeña estructura que tenía forma de uso, por eso su nombre, y también fusiforme. Y esta está en el órgano sensorial. Aquí el cuadro clínico nos hablaba sobre el reflejo rutuliano, que este más que nada se obtiene al golpear suavemente el tendón rutuliano, y nos hablaba también que la ausencia de esta causaba una neuropatía periférica, la cual puede ser la diabetes, el alcoholismo y algunas toxinas. Hablando de estructura de los usos musculares, nos decía que cada uso muscular tiene tres principales esenciales, que viene siendo un grupo de fibras musculares intrafusales, como en la imagen se puede apreciar, y que esta nos hablaba que en los extremos polares contráctiles y un centro que no era contráctil. También nos hablaba sobre el nervio eferente milenizados, que estos nos decían que tenía un diámetro muy grande y que se originaba más que nada en la porción central de las fibras intrafusales. Y en los nervios eferentes mielinizados, en cambio, este tiene un diámetro un poco más pequeño y estas inervan en las regiones contráctiles polares de estas mismas fibras. Hablando de propiocepción, esta nos hablaba que en los usos musculares daban información sobre la posición, y esto es lo que llamamos propiocepción. Sí. Aquí en la función de los usos musculares nos hablaba que cuando el uso muscular se estira, sus terminaciones sensoriales se distorsionan y se generan potenciales receptores. Hablando de la carga de uso, esta nos decía que básicamente estaba paralelo a las fibras intrafusales, y es cuando se estira pasivamente y también los ejes se estiran. En las respuestas dinámicas y estáticas aferentes del uso muscular incluían el temblor fisiológico, que más que nada nos explicaba que básicamente es un fenómeno en el cual afectaba cuando nosotros nos mantenemos en postura o durante los movimientos. Esta se da más que nada cuando estamos muy ansiosos o muy cansados, o también por la toxicidad de varios medicamentos.
Efectos de la descarga de la motoneurona gamma. Aquí la activación de las motoneuronas gamma produce una imagen muy diferente a la de activación de motoneuronas alfa. Estas, más que nada, inervan las fibras intrafusales de las motoneuronas gamma, las cuales estas a su vez inician una contracción a partir de un reflejo de estiramiento. Y también nos mencionaba que la actividad de las motoneuronas gamma incrementa la sensibilidad del uso durante el estiramiento. Control de la descarga en la motoneurona gamma. Aquí las motoneuronas gamma están reguladas por descendentes y se originan a través del áreas en el cerebro, que también estas nos mencionaba que controlaban las motoneuronas alfa. Aquí, como podemos observar en la imagen, tenemos que al separar las manos, cuando se enganchan entre los dedos, el reflejo rutuliano también, pues también se puede llamar maniobra de Hendrickson. Ya hablando del reflejo de estiramiento inverso, este más que nada se encuentra en el órgano tendinoso de Golgi y nos mencionaba que cada órgano tendinoso tiene entre 3 y 25 fibras y esta más que nada funciona como un transductor para la retroalimentación, el cual controla la fuerza muscular y regula la longitud del músculo. Ya hablando de terminaciones primarias y de órganos del tendón de Golgi, nos decía que cuando estas están juntos, regulan tanto la velocidad de la contracción muscular, también la longitud del músculo y la fuerza muscular. Ya hablando de reflejo de retirada y su importancia, básicamente el reflejo de retirada es un reflejo polisináptico clásico, como anteriormente les dije. Ocurre en una respuesta a una estimulación dolorosa en la piel o en tejidos subcutáneos y el músculo. Llamamos respuesta extensora cruzada cuando se aplica un estímulo potente a una extremidad y la respuesta corresponde no solo a la flexión, o al retiro de extremidad, sino también a la extremidad opuesta. Un ejemplo de reflejo de retirada puede ser que cuando, no sé, nos pinchamos con una aguja, la reacción es la flexión de la rodilla y esta podemos denominarla como reflejo de retirada. En su importancia, estas más que nada pueden producirse por estimulación inocua en la piel o también por estiramiento del músculo, la cual cumple una función protectora. Nos decía que cuando se alejaba en la fuente de irritación, esta también nos brindaba un soporte al cuerpo. Dentro de los principios generales de la organización central de las vías motoras, pues tenemos que cada movimiento necesita una planeación propia. Esto va a ocurrir desde pues 3 estructuras principales del sistema nervioso, que básicamente va a ser pues desde la corteza, generalmente va a iniciar desde la corteza. Esta se va a comunicar con los ganglios basales y el cerebelo, y como podemos ver en la imagen, pues esto es básicamente cuando nosotros tenemos el área de asociación cortical, que se va a enviar principalmente a la corteza motora y la premotora. Estas van a tener intercomunicaciones con los ganglios y con el cerebelo lateral, que a su vez, pues al momento de comunicarse, van a enviar el impulso mediante las vías corticales o corticobulbares y van a realizar un movimiento mediante la ejecución de las motoneuronas, que estos básicamente se van a encargar de pues, realizar las unidades motoras, y esto a su vez va a tener pues como apoyo del cerebro intermedio, que básicamente va a ayudar a, por ejemplo, a la planeación o a la regulación de la fuerza del movimiento, específicamente, pues, por ejemplo, cuando usamos las manos. Dentro de la corteza motora y el movimiento voluntario, pues tenemos que la corteza motora ¿sí? se va a basar básicamente en diversas estructuras. Vamos a tener la corteza motora primaria, que va a ser básicamente esta, como ya sabemos, el giro precentral o circunvolución precentral al giro de ese ángulo. Y esta básicamente va a presentar una estructura chiquita que tenemos aquí que se llama el homúnculo motor, que como podemos ver es la representación o una imagen de cómo se encuentra organizada la corteza motora primaria con las diversas estructuras o extremidades y los movimientos que realizamos. Algo muy importante que se debe de notar
es que entre más fino es el movimiento o más especializada es la extremidad a la que se está basando, pues básicamente tenemos una mayor área. Por ejemplo, la mano tiene un área extremadamente grande en comparación a la pierna o al pie, que básicamente esto es porque nosotros necesitamos movimientos más especializados en la mano. Al igual que en la boca, la gesticulación o al hablar, necesitamos movimientos más específicos también en los ojos, y por eso es que ocupan una mayor parte. También tenemos que esta va a tener una organización columnar, es decir, cuando nosotros hablemos de una, por ejemplo, de la rodilla o del pie en específico, pues vamos a tener que va a ser como en columnas, como si estuvieran todas dispuestas en este caso horizontal o en este caso vertical. Hablando ahora sí del área el área motora complementaria, o también en esta imagen se le va a llamar área suplementaria, pues esto básicamente se va a encontrar anterior a la corteza motora primaria, anterosuperiormente, o superior a la corteza premotora, y esto básicamente se va a encargar de organizar y planificar secuencias motoras. Cuando hablemos de la corteza premotora, que va a ser esta en rosa, pues esta se va a encontrar, pues, si la vemos desde el punto de vista igual basándonos de la corteza motora primaria, esta va a ser, pues, anterior y va a ser inferior a la corteza motora complementaria, y esto básicamente va a establecer la postura al inicio del movimiento planificado, y ya cuando hablemos de la corteza parietal posterior, espero que se vea la presentación, pues es esta porcioncita verde, que está aquí, y esto básicamente está, pues, posterior al lo que sería, pues, la corteza motora primaria o el giro sensitivo, perdón, primario, que se va a encargar, pues como ya sabemos, esto se va a encargar de la dirección de manos hacia un objeto y la coordinación mano-ojo. Cuando nosotros hablemos del control de los músculos distales y axiales, vamos a tener que dentro del asta ventral vamos a tener una organización específica, como podemos ver aquí. Ya sabemos que el asta ventral se encuentra aquí, y básicamente los músculos axiales y los músculos del tronco, que sería toda esta porción de aquí, van a estar en una posición pues más medial, y estos van a ser básicamente los de ajustes posturales y movimientos brutos, o sea, movimientos menos específicos. Y cuando nosotros hablemos de los movimientos o de los músculos de las extremidades o movimientos más especializados y finos, vamos a encontrar que se encuentran en una posición más lateral. Aquí también vamos a tener referencias pues, del tracto corticoespinal y las vías medias descendentes del tronco espinal, y estos se van a encargar, pues, el tracto corticoespinal y rubroespinal se van a encargar de los movimientos voluntarios especializados. Cuando hablamos de los tractos corticoespinales y corticovulvares, el tracto corticoespinal lateral, o ya, bueno, principalmente hay que saber, pues ya los conocemos de neuroanatomía, los tractos corticoespinales y corticovulvares se encargan de los movimientos. Como ya sabemos, el tracto corticoespinal, pues como su nombre lo dice, recibe las referencias primarias del córtex, las motoneuronas superiores, y estas básicamente van a realizar una vía por toda la médula, por ejemplo, el puente, médula oblongada, y esto básicamente va a tener una decosesión al propio nivel de la médula oblongada o bulbo raquídeo, que va a formar las pirámides, que como ya sabemos, pues estas van a tener una proporción 80-20, donde pues se van a formar dos tractos, el corticoespinal lateral y el corticoespinal medial. El corticoespinal lateral se va a encargar de los movimientos especializados, mientras que el corticoespinal medial se va a encargar de coordinar grupos musculares pues, movimientos más bruscos. Aquí vamos a tener la presencia de las motoneuronas inferiores y superiores, que pues las motoneuronas superiores van a ser las motoneuronas que van a encontrarse en córtex, en este caso, que van a ser las neuronas que se van a encargar de conectar a las motoneuronas inferiores, y pues las motoneuronas inferiores se van a encargar de formar las unidades motoras, es decir, van a ser las que se van a unir ya directamente a los músculos. Y hablando del tracto corticovulvar, pues este básicamente va a ser un tracto complementario, pero su única diferencia es que este se va a unir a tres pares craneales, que sería pues el trigeminal, el facial y el hipogloso, y también se pueden unir al núcleo ambiguo. Y pues básicamente va a ser igual motor, pero pues se va a unir a esos núcleos específicos. Cuando ya hablamos de las vías del tronco cerebral implicadas en la postura del movimiento voluntario, pues tenemos que vamos a encontrar dos tipos de vías, las mediales y las laterales. Como podemos ver, las mediales son estas, las laterales van a ser todas estas. Estamos hablando de vías descendentes porque sean vías de control muscular. Y pues básicamente cuando hablamos de las vías mediales, vamos a encontrar, por ejemplo, el tracto vestibuloespinal, que este lo podemos encontrar aquí, es esta sección. Y este se va a encargar de la función vestibular, ya sabemos, equilibrio. Se va a encargar de controlar músculos extensores antigravedad, en este caso, por ejemplo, las manos, cuando sentimos que nos estamos cayendo, que tratamos de regular nuestra postura con los brazos, pues es básicamente mediante este tracto. Vamos a encontrar también los tractos reticuloespinales y pontinos, que estos básicamente van a estar aquí. Y estos se van a encargar de mantener la postura, regular la modulación del tono muscular, es decir, la fuerza que utilicemos. Y también vamos a encontrar el tracto tectoespinal, que este básicamente va a estar aquí, más anterior.
y este va a encargarse de controlar los movimientos de la cabeza y los ojos. Dentro de la vía lateral, que serían todas estas vías, vamos a tener el tracto corticoespinal lateral, que este va a ser, perdón, aquí me quedé pensando, el corticoespinal lateral, y este se va a encargar de controlar los músculos distales, mientras que el tracto rubroespinal, que va a ser este de aquí, está más adelante, se va a encargar de excitar las neuronas flexoras e inhibir las motoneuronas extensoras, como en este tipo de movimientos que pues nosotros activamos las motoneuronas flexoras e inhibimos las flexoras, perdón, aquí las activamos e inhibimos las otras. Dentro de los sistemas de regulación de la postura, pues aquí no hay mucho que explicar. Ya sabemos que cuando nosotros tenemos un daño a este nivel, pues vamos a tener una falla para regular nuestra postura. Uno de estos ejemplos, por ejemplo, es la descerebración, que como ya sabemos, la descerebración, pues como su nombre lo dice, es cortar directamente todas las vías, todas las aferencias de la corteza, todas las que se unen a estas mismas, y principalmente, pues esta lo que va a causar, como podemos ver en la imagen, en esta imagen de aquí, en la descerebración, va a ser una extensión. Nosotros al movimiento de realizar un estímulo a esta persona que tiene este tipo de patología, pues básicamente vamos a tener que los brazos se van a extender, las piernas también se van a extender, y vamos a presentar que los dedos, estos sí se van a flexionar, pero igual la mano en sí va a estar extendida. Y también, pues aquí esto se va a provocar, la descerebración, mediante un bucle gamma, que pues básicamente va a activar las neuronas gamma y va pues a causar esta propia rigidez de los extensores. Y ya cuando hablamos de la decorticación, pues esta básicamente no va a ser en sí toda la descerebración, sino que vamos a tener solo, pues vamos a tener una falla en la propia aferencia de la corteza. Y esto básicamente, en vez de provocar una hiperextensión o básicamente una rigidez de descerebración, va a provocar una rigidez de decorticación. Y esto básicamente va a hacer que tengamos una flexión hacia el pecho, si nosotros estimulamos. Y esto básicamente pues va a ser técnicamente lo contrario, lo vamos a presentar en los brazos, pero en las piernas igual vamos a tener una extensión. Cuando ya nosotros hablamos de los ganglios basales, pues vamos a tener que estos van a encontrarse en una organización específica. Tenemos 5 estructuras que forman los ganglios basales, que van a ser el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido, el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Entre ellos van a formar otros tipos de estructuras, que van a ser, pues, cuando nosotros hablamos del núcleo caudado y el putamen, van a formar el cuerpo estriado, y cuando nosotros hablemos del putamen y del globo pálido, pues estos van a formar el núcleo lenticular. Y también tenemos que la sustancia gris se va a dividir en pars compacta y pars reticulada, que la pars compacta va a ser la diferencia de los neurotransmisores. Dentro de la pars compacta vamos a tener dopamina, y dentro de la pars reticulada dentro de la pars compacta vamos a tener dopamina, y dentro de la pars reticulada vamos a tener GABA. Aquí también tenemos, que estos se van a dividir en 2 grandes aferencias, ¿sí? Y van a ser de tipo inhibidoras, o sea, van a utilizar el neurotransmisor GABA y se van a proyectar directamente al tálamo, que son estas, que podemos ver aquí. Son hacia el globo pálido inferior, ¿sí? Interno, y van a ser hacia la pars reticulada, sería esto. Dentro de la función de estas estructuras vamos a tener que participar en la planificación y la programación de un movimiento, y pues también van a ser las encargadas de ejecutar un pensamiento abstracto, en un movimiento voluntario, y pues también que van a tener vías, influyen en la corteza motora y las vías corticoespinales mediante las motoneuronas inferiores, es decir, no van a estar casi siempre conectadas a las neuronas superiores, y esto también van a presentar diversas enfermedades. Vamos a tener 2 tipos de trastornos hipercinéticos, que pues van a ser movimientos, básicamente de la estimulación del movimiento, hipocinéticos, que van a ser pues básicamente la disminución de la estimulación del movimiento, y aquí vamos a tener la corea, que esto básicamente mencionaba que eran movimientos como danzantes, o sea, movimientos que eran como si tuvieran un ritmo, la atetosis, que estos básicamente, si mal no recuerdo, son movimientos lentos pero constantes, y el balismo, que van a ser básicamente movimientos pues muy violentos, muy erráticos, muy fuertes. Y dentro del campo de la hipocinética pues vamos a tener la asinesia, que esta básicamente va a ser la incapacidad de comenzar un movimiento, así básicamente, y va a ser lento, o sea, lentitud al realizar un movimiento, y la bradicinesia, que esta básicamente van a ser movimientos lentos, así básicamente movimientos muy lentos. Dentro de la enfermedad de Parkinson, pues esta va a ser una de las primeras enfermedades que se descubrió, la primera más bien,
que se descubrió que era básicamente por la deficiencia de un neurotransmisor, en este caso dopamina, en la pars compacta, y pues esto va a causar diversas patologías. En este caso, el libro mencionaba que vamos a presentar la rigidez en rueda dentada y vamos a tener el temblor en reposo. Cuando nosotros hablemos de rigidez en rueda dentada, va a ser literalmente porque la persona que padezca el Parkinson no va a ser capaz de realizar movimientos conscientes. Cuando quiera realizar un movimiento consciente, va a sentir que va a estar en rigidez en tubo, se mencionaba el libro, y esto básicamente es porque literalmente es como si quisieras mover un tubo como en una articulación, se va a quedar rígido, y esto va a ser porque los músculos agonistas y antagonistas van a estar peleando entre sí y pues ya no van a permitir el movimiento. Y cuando el sujeto esté en reposo, va a ocurrir que van a tener temblores, y esto básicamente es como si cambiaras la rigidez cuando te quieres mover por un movimiento cuando no te quieres mover, como si se alterara la composición de esto. Dentro del cerebelo, tenemos ya, entrando a esta parte, pues sabemos que el cerebelo se va a dividir en dos regiones, un vermis y dos hemisferios, que básicamente pues, los hemisferios son estos, el vermis es la posición central, y a su vez esto se va a dividir en tres regiones por dos cisuras, que van a ser la cisura posterolateral, que va a separar el nódulo del lóculo, que sería esta, y la cisura primaria, que va a dividir pues el lóbulo anterior y posterior, que son estos dos lóbulos. Y pues también recordemos que vamos a encontrar tres pedúnculos, que van a ser las uniones por las cuales el cerebelo se va a conectar pues con todo el sistema nervioso central, que tenemos un pedúnculo superior, un pedúnculo medio y un pedúnculo inferior. El pedúnculo superior, pues este básicamente va a encontrar fibras de los núcleos cerebelosos profundos, que se van a proyectar al tronco, al núcleo rojo y al tálamo. Y vamos a tener que en el pedúnculo medio, perdón, vamos a tener fibras aferentes que se van de los núcleos pontinos, perdón, contralaterales. Y en el pedúnculo inferior vamos a tener fibras aferentes del tronco cerebral, de la médula y de los núcleos vestibulares. Dentro de la propia organización del cerebelo, pues vamos a tener que estos van a presentar una organización. Como ya sabemos, van a ser tres capas, sin contar el córtex, obviamente. Y esto básicamente, en la corteza vamos a tener una capa molecular, que va a ser esta, una capa molecular externa, una capa de células de Purkinje intermedia y una capa granular interna. En estas tres capas vamos a tener 5 tipos de neuronas, cada una va a estar organizada en una capa en específico. Por ejemplo, las células de Purkinje, que van a ser estas, se van a encontrar en la capa intermedia de células de Purkinje y van a ser la única vía eferente de la corteza, es decir, las únicas neuronas que van a poder pues, mandar acciones fuera de la corteza. Vamos a tener las células granulares, estas, si no recuerdo, pues se van a encontrar en su capa de células granulares, que van a ser estas y estas, y se van a encargar de inervar a las células de Purkinje de esta manera. También vamos a encontrar las células en canasta, a las células granulares también se les van a llamar células T, por su particular forma que tienen, y las células en canasta van a ser estas, y estas básicamente se van a llamar así porque pues tienen una forma muy característica al inervar cualquier tipo de células de Purkinje, y estas van a recibir aferencia excitadora de las fibras paralelas. Podemos ver aquí como si se unieran y hacen conexión, aunque no parezca bien. También vamos a encontrar las células estrelladas, que estas se van a encontrar en la capa molecular, y estas igual pues van a tener la misma función que las en canasta, van a recibir referencia de las células paralelas, de las fibras paralelas, y van a enviar hacia a las de Purkinje. Y las de Golgi, que básicamente van a formar sinapsis inhibidora en las células granulares, pues va a ser básicamente lo mismo. Dentro de las divisiones funcionales, vamos a tener que el cerebro se va a dividir en tres regiones: el espinocerebelo, el cerebrocerebelo y el vestíbulocerebelo. El vestíbulocerebelo va a enviar eferencias hacia los núcleos vestibulares, que se van a encargar del equilibrio y el movimiento ocular. El cerebrocerebelo se va a encargar de la planificación motora, y esta va a enviar eferencias desde la corteza, hacia la corteza, perdón, y a la corteza motora y premotora. Y vamos a tener que el espinocerebelo, pues este básicamente se va a encargar de la locución motora y de la ejecución motora, y esto se va a encargar de enviar eferencias hacia los sistemas descendentes internos y hacia el sistema descendente externo. Y ya por último tenemos que la enfermedad cerebelosa, pues va a conducir al daño que va a causar diversos trastornos característicos como la hipotonía, o sea, el perder el tono muscular, la ataxia, que básicamente va a ser la pérdida de la coordinación, del movimiento, básicamente vamos a ser como una persona en estado alcohólico, presenta ataxia, y también vamos a tener un temblor de intención,
que esto básicamente va a hacer que no vamos a poder terminar un movimiento cuando nosotros queramos. Es decir, si queremos terminar el movimiento, nos vamos a tardar un poco más de tiempo porque no vamos a poder coordinar este tipo de pensamientos con el músculo. Y pues ya por último vamos a saber que el cerebro se va a ocupar de los ajustes aprendidos, que van a facilitar la coordinación, que va a ser la base del aprendizaje, que básicamente va a ser mediante la aferencia a los núcleos olivares, y que va a tener una activación de la fibra trepadora que va a producir una espiga gigante y compleja en la célula de Purkinje. Ya eso sería todo.